¿Habéis visto qué chancho volador más maravilloso? Un chanchito volador. La verdad que este chancho maravilloso me lo ha traído Mariana, que es una campeona desde el mismísimo Perú. La verdad que en este programa hay dos mujeres imprescindibles, porque parece que solamente existen Agora Zurmendi, que salen los rótulos al final, pero no, hay más mujeres maravillosas que trabajan aquí con nosotros. Una es Mariana, que es supercampeona y que me ha traído desde Perú este cerdo, este chancho volador maravilloso, y otra es Anne, que es una auténtica campeona, que es la que me maquilla, la que me pone el pelo aquí súper chulo, todo el tupé, todo el maquillaje, toda esta historia. ¿Qué haría yo sin estas mujeres maravillosas? ¿Qué haría yo sin ellas? Y luego, sobre todo, ¿qué haríamos sin estas alas maravillosas que nos permiten volar y alzar el vuelo a los cerdos como yo? Habéis visto que este chancho es de madera, pero vuela con esas alas portentosas, y la verdad que en este programa nos proponemos que alcéis el vuelo para que os aventuréis en el fogón, para que pongáis las cazuelas al fuego, para que pongáis y arribéis las cacerolas y las ollas, bueno, pues a esa vitrocerámica maravillosa o la fuente de energía que tengáis en casa, nos da igual. Nos vamos a proponer en Robin Food Ataca una mano armada, que es el programa que da comienzo ahora mismo, que estas pastas alcen el vuelo, como en la Biblia decían, Lázaro, levántate y anda. Pues igual, vamos a hacer como el milagro de la Biblia. Vamos a intentar que estas dos barquetas de pasta de supermercado alcen el vuelo, acomodándolas en dos recetas maravillosas. Porque es verdad que estas pastas frescas que hay en los super suelen estar bastante bien, pero no sé por qué las salsas que suelen vender industriales para acomodar este tipo de pastas suelen ser bastante malas. Así que en este programa, tanto estos ñoquis como estos raviolis rellenos, lo que nos vamos a proponer, en este caso con los ñoquis, es acondicionarlos con una berza, con un parmesano, para ofreceros unos ñoquis bien estofados con una tocineta, con una berza y con una crema maravillosa hecha con queso. Y luego, como os digo, como en el súper las salsas de las pastas no nos gustan nada, nos vamos a proponer que estos raviolis, bueno, pues estupendos, se acomoden en una cazuela, bueno, pues con limón, en una salsa cochina de limón. Así que estos raviolis conformarán un plato que es el ravioli con salsa cochina de limón, y como os he dicho, estos ñoquis los acondicionaremos con berza y con tocineta, y de esa forma permitiremos que alcen el vuelo, igual que alza el vuelo este chanchito que veis que es maravilloso y que despega como los Harriers de los portaaviones norteamericanos. Habéis visto qué cerdo fantástico, lo tengo que volver a enseñar porque es que es chulísimo. Estas paranoias mentales y esta especie de ceporro que soy yo, que se llama David de Jorge Díaz Barrena, presenta este programa que se llama Robin Food, en el que siempre sabéis que terminamos con una coletilla celestial, que es que tenéis que salir al relleno de la escalera para decirle a todo Cristo que hoy en el programa vamos a acondicionar dos barquetas de pasta, bueno, en dos salsas fantásticas. Volvéis de nuevo al sofá, os acurrucáis debajo de la manta, el mando a distancia bien lejos, cogéis papel y boli y atendéis, porque en 25 minutos de auténtica gastronomía nos lo vamos a pasar de puta madre, sin más. O sea, iba a empezar aquí a soltar un final del copón, pero no hace falta. ¡Viva Rusia! Y atentos, porque el programa de hoy va de pastas y de cerdos que alzan el vuelo, como las palomas mensajeras. Robin Food. La verdad que para una vez que menciono a Yone, cojo y en vez de decir Yone digo Anne, me va a doler toda la vida. La verdad que me perdona, porque luego cuando me maquilla solemos tener unas conversaciones los dos solos y tal, y ya he pedido perdón y tal. Joder, nunca he dicho a Yone. Y digo Anne, joder, qué desastre. En fin, campeona del mundo mundial. Le estoy viendo con el reloj como se está, como qué vergüenza y tal. No voy a mirar fuera de la cámara para que veáis que soy un profesional, que estoy taladrando ahora mismo vuestro televisor, pero le estoy viendo allá a la izquierda que está como, ay, qué vergüenza, qué está diciendo, qué canalla, qué cabrón. En fin, ¿qué haría yo sin mis tías y también sin mis tíos? Porque esto está, aunque no lo crees, lleno de pitos. No hay más que pitos en este plato de cocina. En fin, bueno, aquí estoy ante vosotros para ofreceros, bueno, pues estos ñoquis maravillosos. Luego haremos unos raviolis también, ¿eh? Pero bueno, los ñoquis es verdad que siempre nos aventuramos, siempre que sacamos ñoquis industriales. Algún día haremos ñoquis, porque es verdad que hacer ñoquis es bastante fácil. Hacer la masa es muy fácil, porque la sémola de trigo con la pulpa de patata, o bueno, al final hay ñoquis, o hay ñoquis que se hacen con sémola de patata, con sémola de trigo y pulpa de patata cocida, hay otros que se hacen, bueno, pues con castañas, con harinas de castañas, con harinas de garbanzos, hay una variedad muy amplia. Pero el ñoqui tradicional suele ser un ñoqui que, como os digo, la masa es muy fácil de hacer, y luego lo más complicado suele ser darle la forma, ¿no? Que al final las abuelas italianas suelen tener muchísima costumbre
de hacerle lo resuelven muy fácil pellizcándolo con el dedo o con las puntas de un tenedor, y que como en este caso veis son unos industriales que al final la historia de esto es hacer una masa que luego se estira en salchichas muy alargadas y al final esto está cortado, bueno, pues sin pena ni gloria, ¿no? Tampoco tiene mucha gracia este gnocchi, pero al final, como veis, es un cilindro muy alargado que lo que se hace es clac, 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 ir cortándolo. Con el mismo corte del cuchillo, cuando se hacen artesanos, cogen una forma como de pajarita muy bonita. Y como os digo, al final lo más complicado suele ser tener el hábito que tienen, como os he dicho antes, las cocineras y los cocineros italianos, que bueno, pues suelen darle pues formas pellizcándolo con el dedo, como os he dicho, con un tenedor o lo que fuera. Algún día haremos masa de ñoquis. Y si no lo hacemos nosotros, me estoy acordando ahora de Paulo Casagrande, que es un auténtico campeón, que ahora mismo cocina en el lago de Como, en Italia, que ha sido jefe de cocina de la Mama durante mucho tiempo, que también nos ha prometido que algún día vendrá, porque una de las especialidades de su madre son ñoquis parecidos a estos, estofados con unas salsas, la verdad que muy sencillas y muy ricas. Porque la verdad que la cocina italiana, si tiene algo bueno alrededor de las pastas, si os dais cuenta, es que todas están aderezadas de manera muy sencilla y prácticamente todas las salsas son de elaboración muy rápida y son súper sabrosas. Así que si hay algo que tiene de bueno la cocina italiana, precisamente, pues esa bondad de que las recetas son súper sencillas. En este caso, para hacer una salsa, lo que vamos a hacer es añadir en el fondo de esta cazuela un poco de leche, vamos a añadir un poco de nata. Se me ha ido la olla y tengo aquí cantidades como para hacer 50 autobuses de salsa. Y la historia es que sobre esta nata y sobre esta leche, que va a empezar a hervir ahora mismo en esta olla, a fuego muy suave, lo que tenemos que hacer es añadir, bueno, pues en este caso, parmesano picado. En este caso está rallado, no está picado. Si lo picáis, me voy a añadir todo. Estoy en plan, como en plan fino, voy a hacer menos y al final me pongo a cocinar y me salen cantidades industriales. Pero como os digo, es importante si lo rayáis, porque si lo rayáis muy muy finito, al final se deshará bastante rápido. Si lo picáis o hacéis trozos más gordos, el queso parmesano es un queso que le cuesta, bueno, pues deshacerse si está en tronchos muy gordos. Así que si lo rayáis, como está este, se deshará muy fácilmente. Y la historia es que esto lo tengamos aquí en una esquinita a fuego muy suave. Sabéis que mi rueda va de 0 a 10 y esto en el momento en el que se ha disuelto lo vamos a tener, bueno, pues como a un 3 aproximadamente, de forma que no se agarre, porque daos cuenta que aquí hay mucha materia grasa, la de la nata, la de la leche y lógicamente la del queso, y es muy fácil que esto se nos agarre, así que la temperatura tiene que ser suave. Si hay un poquito de hervor puede haberlo, pero muy tenue, de manera que esto vaya consumiéndose y nos vaya haciendo una especie de crema. Luego además tengo agua hirviendo, que coceré los ñoquis en el último momento, y en este sote lo que voy a hacer es añadir un poco de aceite de oliva, que lo tengo un poco subido de fuego. Es verdad que cuando pones las sartenes al fuego y no está todavía la materia grasa, cuando las miras, si tienes un poquito de experiencia, te das cuenta si están encabritadas o no. Y en cuanto los fondos se ponen como de un tono un poco más marrón, más oscuro, o incluso algunas cápsulas se comban un poco, te das cuenta que aquello está de mala leche. Así que hay que tener cuidado. En algunos casos incluso conviene acercar al agua fría para, bueno, pues para domar la cazuela, bajarle la temperatura mucho y secarla y volver a poner al fuego y arrancarse de cero. O en algunos casos, si no está muy muy caliente como estaba esta, es echar un poco el aceite de oliva, apartar y tener cuidado, porque si las cazuelas están muy calientes antes de empezar a cocinar y por un descuido las ponemos y no empezamos rápido, el problema es que, por ejemplo, si añadimos mantequilla, se nos puede quemar. O si añadimos verduras sobre un aceite rápido en un fondo que está encabritado, lo normal es que por el contacto del calor rápido, al final la verdura se nos chamusca. Así que hay que tener mucho cuidado. Un poco de aceite de oliva en el fondo y tengo mantequilla en dados. Añado al fondo. Vuelvo a acercar la cazuela al fuego. Y voy a añadir... Ahora no voy a añadir todo, porque estoy en plan como voy a hacer poco, voy a hacer pocas cantidades y luego añado todo como un jabalí. Un poco de tocineta en tiras, voy a dejar aquí un poco de tocineta para no añadir toda. Daros cuenta que el parmesano tiene potencia de sal, daros cuenta que esta tocineta tiene potencia de sal, así que hay que tener cuidado con el sazonamiento. Lógicamente ahí no he echado sal y lógicamente aquí tampoco voy a echar sal hasta el final, hasta que pruebe y me dé cuenta si tengo que añadir o no sal. Esto va viento en popa, lo voy a subir un poquito al fuego. Os he dicho de 0 a 10, lo he subido a un 4,5, incluso a un 5, que no va a pasar nada. Lo que sí voy a añadir es un poco de pimienta, tanto en mi nata y mi leche con mi queso, como a mi tocineta, porque la pimienta es ardiente pero no sazona, ¿eh? Y luego el resto de ingredientes, bueno, pues son muy sencillos, ¿no?
Veis que aquí, bueno, pues hay algo que me gusta, ¿no? Que es que la mantequilla espuma, va cogiendo ese tono, bueno, pues avellanado. La tocineta suelta su jugo y se forma, bueno, pues un fondo muy apetitoso, sobre el que voy a añadir berza. Aquí tengo berza que está cruda, cortada en tiras muy finas. No hace falta que cozáis la berza para hacer esta preparación, porque con el salteado de esta historia en la mantequilla con la tocineta y luego con el añadido de la salsa, con un hervor muy breve, es suficiente. Así que no hace falta que la berza esté cocida de antemano. Entre otras cosas, porque además lo que me gusta y lo que me va a gustar es que esa berza, cuando la mordáis, metida en la salsa y luego bañando esa salsa de estos ñoquis que tengo aquí en el plato, lo interesante, como os digo, es que esta berza esté un poco crocante, que esté un poco resistente a la mordida. Eso es muy interesante. Y si la cocéis, es verdad que al final, bueno, pues lógicamente quedará pues bastante más muerta y no notaréis la mordida de esa berza. Así que interesante lo que os digo, que no la cozáis y que añadéis la berza en tiras cruda. Tengo un poco de cebollino aquí a la derecha para el final. Y luego aquí tengo 2 yemas de huevo, porque cuando esta salsa esté lista, lo que voy a hacer es añadirle 2 yemas de huevo fuera del fuego para incorporarla luego a esta tocineta, con esta mantequilla que se va a rehogar con la berza. Subo el fuego a un 7,5 aproximadamente. Como os digo, nada de sal. Y vais a ver cómo va a empezar a cambiar el color a esta historia por el contacto de la berza con la grasa del fondo. Y veis que se empieza a poner ya muy verde. Y es la tonalidad chula que me interesa. Los ñoquis, es verdad que la cocción es muy breve, porque un ñoqui se cuece pues prácticamente en 1 minuto, 1 minuto y medio, no más. Así que lo vamos a hacer al final. Vamos a esperar para que el ñoqui esté recién hervido, para añadirlo a este fondo con la berza y para incorporarle luego esta salsa que estamos haciendo aquí. Si vais a hacer este plato con una pasta de cocción más larga, lo que deberíais de hacer es ya tener el agua hirviendo como la tengo yo, añadir un poquito de sal. Los más osados, si queréis, echáis un poquito de aceite de oliva o añadís una pastilla de caldo, lo que queráis, aunque ya os he dicho muchas veces que a los italianos no les gusta echar a la pasta de cocción, al agua de cocción de la pasta, nada más que sal. Pero bueno, oye, si echáis un poco de pastilla no pasa nada. Y como os digo, si fuera una pasta, bueno, pues de sémola de trigo duro, o una pasta integral, o una pasta más gruesa, que le hace falta unos minutos de cocción, como el gnocchi le hace falta muy poco, lo voy a dejar para el final. Si no, os aventuréis con la cocción de la pasta durante los minutos que hagan falta. Mientras se va cociendo la pasta, vais, lógicamente, batiendo vuestra crema blanca con el queso, con la nata y con la leche, y vigilando esta berza, de manera que luego escurriréis la pasta y veréis que en un santiamén terminamos un plato muy sencillo de hacer: ñoquis con berza y con tocineta. En un segundo me vais a ver finiquitar esta historia. No os piréis, Rabbit Food. Lo prometido es deuda, ¿eh? Antes os he dicho lo de levántate y anda y toda esta historia del Lázaro y todo estos rollos, que la verdad que vais a estar, no lo cuentan en la Biblia, ¿eh? No voy a profundizar mucho en el tema porque igual no está Munilla, ha estado viendo el tema este y me manda una carta asesina, pero esto de levántate y anda y que el tío estaba cojo y tal y después se puso a andar, a mí me suena un poco a chamusquina el tema, ¿eh? Pero bueno, milagros hacemos en este programa, porque como habéis visto, unos ñoquis de barqueta de supermercado que están ya en esta cazuela hirviendo, lo que vamos a hacer es, bueno, pues proyectarlos hacia la sabrosura y hacia la eternidad, acomodándolos con estas cosas maravillosas que están alrededor. Y la maravilla es que fijaros esta berza con tocineta maravillosa que está aquí rehogándose, que como os digo está curruscante, interesante, que cuando metéis la berza en la boca haga un poquito de crash crash, muy importante. Y luego, como os he dicho, esta crema, esta nata, esta leche y este parmesano, que hay que tener cuidado de que no se nos agarre, fuego suave, con una varilla en el fondo. Esto está ya apagado pero está caliente, y esto es una salsa fantástica que podemos mezclar lógicamente con esta berza y con esta tocineta, o sin más, aquí dentro también podéis meter, bueno, pues cualquier pasta y aderezarla con un poco de cebollino, con un poquito de perejil, podéis añadir un diente de ajo que luego rescatáis, lo que os dé la gana. Pero es importante que les deis luz y les deis proyección, como os he dicho hace ya un segundo, a ese tipo de pastas de supermercado. En este caso, como veis, los ñoquis están en la superficie. El ñoqui suele anunciar cuando hay que sacarlo de la piscina en cuanto empieza a flotar arriba. Es importante que la cocción no sea una cocción muy fuerte. Como veis, la cocción es pausada, y es importante que cuando el ñoqui va subiendo a la superficie, eso significa que ya está inflado, eso significa que ya está cocido y que lo que hay que hacer es rescatarlo. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es añadir... Ya veis que el fondo está perfectamente limpio, sin que se nos haya pegado la salsa al fondo, que es muy importante que no ocurra, porque arruináis vuestro plato de pasta, Ese tipo de materia grasa del queso o de la nata o de la leche, en cuanto se agarra al fondo,
cogen un gusto a quemado que no hay Dios que se lo coma luego. Entonces lo que hacemos es añadir esta salsa maravillosa en este fondo de berza, que ya veis que hace una, bueno, pues una mezcla muy apetitosa. Lo que vamos a hacer es pimentar. Y lo que vamos a hacer es probar, porque os he dicho que no hemos sazonado todavía esta salsa por el concurso de la tocineta y sobre todo también por el concurso del parmesano que hay en el fondo de esa salsa. Sabéis que eso suele ser fuerte de sabor, suele ser salado y hay que tener cuidado, así que lo vamos a probar ahora. No hace falta sal, ya os lo he dicho, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y en este punto, lo que vamos a hacer es ir rescatando nuestros ñoquis del fondo de nuestra olla y directamente lo que van a hacer es empapuzarse en este fondo maravilloso, bueno, pues de nata con berza. Sabéis que el fondo de cocción de las pastas, también la de los ñoquis, nos pueden servir para estirar este fondo. Vamos a ver si hace falta estirarlo. Si hace falta. La pasta de Lizarazu, el molinillo de Lizarazu está en Torre de Pisa que se me ha medio tumbado. Habéis visto. Y lo que vamos a hacer, como os digo, es meter aquí un poco el cazo este de la salsa y estirar el fondo con un poco de caldo de cocción. Ya lo veis. Esto es un platazo, Incluso yo me atrevería a estirar esto un poco más. Yo creo que así va a ser suficiente. En un segundo vamos a seguir con unos raviolis que vamos a hacer una operación muy parecida. Raviolis de supermercado, que lo que vamos a hacer es rescatarlos para convertirlos con una salsa cochina de limón en un plato maravilloso. Esto está casi listo. Lo que podíais haber hecho es, en esta misma salsa, es añadir 2 yemas de huevo, mezclarlos fuera del fuego y añadirlos sobre los ñoquis. Yo lo que voy a hacer es algo bastante más viciosete, que es añadir estos ñoquis en el fondo de este bol. Fijaros qué platazo de ñoquis, Triunfando aquí en Ramen Food. Fijaros qué platazo de ñoquis de supermercado. Más sencillo de resolver. Y ahora lo que vamos a hacer es en el fondo lo que vamos a hacer es meter las yemas directamente sobre los ñoquis. Coger unas yemas de huevo y acomodar, por ejemplo, una aquí. Vamos a colocar otra yema aquí. Y la tercera yema aquí a la derecha. Esta yema lo que hay que hacer es justo cuando se lleva esto a la mesa, con un cucharón romper las yemas perfectamente, mezclar el ñoqui como Dios manda y comer. No hay que hacer más. Ya os he dicho, metéis aquí, hombre, los más cerdos podéis coger la cuchara, coger la yema, pero lo que hay que hacer con la yema es compartirla con los demás, así que se rompe, se mezcla y ñoquis, como os he dicho, con tocineta y con berza. En un segundo seguimos con los raviolis. No os movéis del sofá, que esto no ha acabado. Me ha contado Mariana que hay una tradición muy chula que dice que igual es argentina, que hacen en Perú, dice que igual es argentina, pero bueno, es que lo bueno hay que robarlo siempre. Que todos los 29 de cada mes hay por costumbre en las casas comer ñoquis, que es el plato que hemos hecho antes, con un billete debajo del plato. Dice que eso lo que hace es traer trabajo, o sea que ahora mismo que hay una crisis del copón y hay una cuesta arriba de la leche y no salimos de esta ni pa Dios, ni aunque vengan los norteamericanos, lo que tenemos que hacer todos es poner en práctica la receta que os acabo de enseñar de ñoquis, metiendo debajo, hombre, mete 500, no, meter uno de 5 euros
o lo que podáis. Moneda igual también vale, pero ha dicho billete, así que un billete debajo del plato de ñoqui que os acabo de decir, y así mataréis 2 pájaros de un tiro. Comeréis un super platazo de ñoquis y luego con un poco de folla sonará la fortuna y el trabajo llamará a vuestra puerta para los que no tengáis. Así que al loro, que ya habéis visto, qué historia más interesante. Vamos a hacer ahora unos raviolis que también son de supermercado. Estos en concreto están rellenos de queso y espinacas. Hacer raviolis es un engorro, no es difícil, algún día haremos raviolis en este programa, pero lógicamente el relleno se encierra entre 2 capas muy finas de pasta, que al final se estira con un rodillo, bueno, pues que sirve para hacer pasta, que cuesta una pasta, pero que vale la pena tenerlo en casa. Cuesta un dineral, se pide en un cumpleaños o que lo traiga el olenchero, se tiene siempre en el armario. Y la verdad que comer pasta recién hecha es un auténtico escándalo. Y como os digo, hacer raviolis es muy sencillo, porque al final es hacer un relleno muy sabroso, que en este caso son de queso y espinaca, pero los rellenos son infinitos, de hierbas, de rúcula salteada, con queso, bueno, pues parmesano, o con ricotas, o con, yo qué sé, con quesos frescos, incluso con queso de Burgos, con hierbas, con jamón. Podemos hacer rellenos variopintos, la verdad que rellenos muy sabrosos. Y al final la historia es, en 2 capas muy finas, meter ese relleno, luego con un cortapastas estriado, cortar el ravioli o con un cortapastas de molde, y no tiene más historia. Dejarlos que sequen un poco para que suelden y para que al final la pasta conviene dejarla secar un poco antes de cocinarla, y tendremos una pasta maravillosa. En este caso, como el programa de hoy va de pastas de supermercado, porque lo que estamos haciendo es como lo que hizo Cristo a Lázaro, que le dijo levántate y anda. Aquí lo que estamos haciendo es decirle a las barquetas que se levanten y que anden, acomodándolas en salsas bien sabrosas. Y en este caso, en este agua que ya está hirviendo, lo que vamos a hacer es, en un segundín, vamos a añadir sal. Importante que las aguas de las pastas me las sazonéis bien, porque hay gente, joder, un poquito de sal no vale. La sal del agua de cocer pasta tiene que ser un agua que tenga una cantidad de sal, bueno, no potente, pero sí importante, para que al final la pasta coja su sal necesaria. No hay peor historia que comerse una pasta que al final ya está sosa. Y una pasta que ha cocido en un agua sosa, no hay manera de arreglarla, porque aunque la salsa esté bien acondicionada, esté bien condimentada, bien sazonada y sea muy sabrosa, si la pasta se ha cocido en agua sosa, al final se nota en la mordida. Y es importante que las pastas, como os digo, se cuezan con sal, bueno, no demasiada, pero un poquito subidas de sal. Aceite de oliva en el fondo. Y en este sauté que tengo aquí voy a añadir un poco de aceite de oliva, voy a añadir un poco de mantequilla. Con esta cantidad es suficiente. Luego igual añadiré un poquito más al final, Y vamos a hacer una salsa cochina de limón. Y la salsa cochina de limón no es otra cosa que un limón bien limpio. Acordaros que los limones hay que rallarlos bien. Perdón, limpiarlos bien y secarlos bien, porque les dan ceras y les dan cochinadas bastante repugnantes. Hay que lavarlos, muy importante. Lo que hacemos es, bueno, pues rallarlo con un rallador, de forma que todos los aceites esenciales, como diría aquel místico, que se contienen en la pulpa de este limón maravilloso, caigan, bueno, pues a nuestra grasa. Y empieza a desprender esto un aroma fabuloso, pues a cáscara de limón. Es una salsa muy sencilla, Os he dicho antes que las grandes salsas italianas, que acogen en su seno como la Virgen a las pastas cocidas, son salsas muy sencillas. Y esto es un ejemplo de eso, Salsa muy sencilla. La podéis cargar más o menos de limón, A mí me gusta cargadita. Así que prácticamente vamos a rallar el limón entero, teniendo la precaución de rallar solamente la epidermis superficial. En el momento que empieza a aparecer el blanco, ese blanco del limón no hay que rallarlo, No hay que rallarlo porque es amargo. Y es importante que solamente llegue al fondo, bueno, pues la pulpa amarilla esa de la piel. Suficiente. Aquí en el fondo se nos queda también un poco de toda esta mantequilla maravillosa de limón que veis en el dedo. Y esto tiene que caer en el fondo y, como veis, ni se sofría. Al final lo que hace es, bueno, pues mezclarse con esta grasa maravillosa y empezar a coger, pues, un gusto bien sabroso. ¿Veis que mi mantequilla con mi aceite vuelve a coger un poquito de espuma? Y esa espuma es interesante. No llevarla más allá de esa espuma, porque si esa espuma la subimos de temperatura, al final lo que hacemos es que la caseína que se contiene dentro de la mantequilla se fríe y convertimos esto en mantequilla avellana. Entonces lo que hacemos es añadir un buen golpe de zumo de limón. Golpe potente de zumo de limón. Esto tiene que estar subido de limón, Vamos a acercar esto un poco al fuego y lo que vamos a hacer es añadir crema de leche o nata líquida. Un buen golpe. Luego veremos al final si nos hace falta añadir un poquito más de mantequilla. Lo veremos al final. Y ahora en este agua
Voy a bajar este fuego. Esto no conviene que hierva muy fuerte. Tiene que ser muy suave. Igual que hemos hecho con la crema anterior de los ñoquis, que al final contiene materia grasa. Es importante que no se nos agarre. La temperatura, igual que la salsa anterior, tiene que ser suave. Y aquí en este agua, lo que vamos a ir haciendo es deslizar, bueno, nuestros raviolis. Delicadamente y a poder ser de uno en uno. Sobre todo porque se suelen quedar pegados. Y si andamos con mucha brusquedad, al final lo que conseguimos es, bueno, pues romperlos. Y aunque sean industriales, es una pena que se rompan. Porque si entramos en una fábrica de elaboración de estas pastas, veríamos que se le ocurran de lo lindo, que madrugan para ir a la fábrica para ofrecernos pastas de estas y lo que hay que hacer es no fastidiarlas. Os juro que en algún programa haremos raviolis frescos. Yo me quedo aquí añadiendo el resto de raviolis y en un segundo vais a ver cómo los rescato y finiquitamos esta segunda receta de hoy. Nuestros raviolis con salsa cochina de limón. No os vayáis, que esto es Robin Food Ataca con una mano armada y todavía queda un poco de programa. Bueno, pues aquí sigo con mis raviolis, que igual que ocurre con los ñoquis, en cuanto están ya cocidos, lo que hacen es subir a la superficie. Importante, que los raviolis no se cuezan nunca en agua muy encabritada, porque si el agua está encabritada, al final lo que hacen es reventarse y romperse, y es una puñeta. Antes he dicho lo de respetar el trabajo de los demás porque es importante, es verdad, aunque sean industriales hay gente que se curra estos raviolis para que estén su relleno perfectamente encerrado, y lo que tenemos que hacer es ser respetuosos con el curro de los demás, que eso es muy importante. Y entre otras cosas, como os digo, lo lograremos si la cocción es muy suave. Y aquí lo que tenemos es, bueno, pues esta crema, lo que está ya un poquito reducida, que ha cogido una textura suave, no tiene que convertirse lógicamente esto en una bechamel porque esto es una salsa, y lo que hacemos es delicadamente deslizar la araña, que la verdad que esta araña, bueno, esto se llama araña, es uno de los mejores elementos para escurrir la pasta del agua, entre otras cosas, porque, bueno, escurre bastante mejor que una espumadera. Y si vemos que hace falta añadir un poquito de caldo de la cocción del ravioli, acordaos que siempre hay que guardar este caldo, pues si hace falta estirar un poco la salsa. En este caso no hace falta estirar la salsa porque veis, voy a apagar ya el fuego, no hace falta estirar la salsa y os digo que al final la salsa, bueno, pues envuelve perfectamente todos estos raviolis, ya lo veis, la textura es la deseada. Voy a echar un poco de pimienta molida, eso sí, unas vueltillas. Y esto ha sido un programa más de Robin Food Atracón a mano armada, vuestro programa de cocina favorito. No me cabe la menor duda, además. Voy a echar un poco de aceite de oliva virgen también. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues terminar, emplatar. Fijaros qué virguería, qué maravilla. Raviolis maravillosos con una salsa cochina de limón. Entrad en daviddejorge.com o en la web de ITV. Podréis volver a visualizar el programa de hoy maravilloso programa el de hoy. Podréis volver a leer las recetas, que yo creo que es muy interesante. Y con un golpe de pimienta maravillosa termino el programa de hoy. Os espero mañana, Golpe de pimienta. Y voy a echar también, aunque ya he echado antes, un poco más de aceite de oliva virgen. Porque me lo merezco. Y vosotros también, agur. ¡Viva Rusia!